Ahora Hola, sí, Liz. Sí, nos dio. un gran saludo, Natalie, un gran saludo y también un gran saludo para todas las personas que nos están acompañando en este momento y que nos van a ir viendo a través de este live, de este espacio. Sí, súper invitados todos. Algo que se está volviendo el tema de hoy tan cotidiano en nuestros niños y en nuestros adolescentes, que como les estaba diciendo, pues sobre la ideación suicida Ujú. o en los intentos suicidas. Así es, así es. Entonces, para las personas que no nos conocen, vamos a presentarnos para que conozcan un poco acerca de nosotras y ya ahí vamos a comenzar a hablarles acerca de este tema. De mi parte, bueno, yo soy Alice Bedoya y hago parte del equipo del Centro Neuropsicológico María Cristina. Acompañamos varias personas desde neuropsicología, que es una rama de la que hacemos mucho más el tema del aprendizaje, en el caso de los niños y otro tipo de condiciones a nivel cognitivo, dificultades cognitivas en personas adultas y demás. Um, y también está Natalie, también para que cuentes un poco, Natalie, tú qué haces en esencia, a quiénes más acompañas y le contemos un poco a las personas que nos están viendo. Bueno, yo acompaño y hago parte pues, de esencial en la parte de los niños y adolescentes, en todas sus situaciones, obviamente, de chicos que ya vienen con trastorno, que ya se diagnostican antes para empezar a mirar, a tener esas habilidades, poder ser en algún momento, pues todos somos y tratamos de estar siendo funcionales en nuestras actividades y en ellos, la parte emocional que ahora con los adolescentes se está volviendo tan difícil, porque son muchas cosas que tienen en el medio que de una u otra manera hace que sean ellos esos entornos sociales los que tomen las decisiones y no lograr tener como que ellos esa confianza también en poder acudir a papá, a mamá, el acompañamiento en duelos, con pérdidas pues, que han venido pasando después de pandemia, la elaboración de las que pasaron en pandemia, la parte también de académica y todas esas relaciones que se forman en la familia que no son siempre más sanas y saludables, sino que a veces pueden tornar un poco conflictivas los niños o los adolescentes en aprender cómo a identificar esos roles de la autoridad. Muy bien, bastante importante. Entonces también como todo lo que haces en esencia a las personas que acompañas y también eso se relaciona mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy de la conducta suicida en niños, adolescentes. Y hay algo que es bastante importante, Natalie, para que le contemos a las personas, les compartamos, y es que a veces ya ahora se está viendo con mucha más frecuencia casos de incluso adolescentes, más en la adolescencia, aunque también en niños, de la práctica del cutting, que se autolaceran o de cortarse, cortar partes del cuerpo, ¿cierto? Pero entonces, ¿será que toda vez que ellos quieran hacer esto, eso habla de que hay un intento suicida, que la finalidad es el suicidio como tal? ¿O hay algunas diferencias entre las autolesiones y si hay algunas autolesiones que no son suicidas, con la finalidad de suicidarse, como para que le contemos un poco a ellos acerca de esa diferencia? Bueno, sí hay una diferencia, el cutting, las cortadas que ellos se hacen en su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, que por lo general siempre tratan de tapar, siempre buscan lugares donde no se suelen ver. Entonces, cuando hablamos de cutting, pues se puede presentar porque simplemente no tenemos un control emocional y simplemente estamos teniendo como esa ira y tratándola de exponernos en la parte corporal. Se raya, se hace, digamos, superficialmente un daño, pero no hay una idea como tal de querer quitarse la vida, como si es cuando hay una ideación suicida.
fin de la herida es hacerte daño y poner fin a la historia de su vida, porque estamos teniendo que hay una parte de que nos tienen ese esperanza de vida, se está como perdiendo, ya no hay una ilusión, no hay una construcción de lo que quiere y aferrarse a algo tan hermoso como es la vida. Mm, así Entonces es, de sí. ahí se vienen muchas de esas otras lesiones que, ¿por qué se dan esas autolesiones, Alice? Sí, por ejemplo, entonces ya cuando vemos las autolesiones, no siempre la finalidad es para suicidarse, porque la persona pretende hacerlo, sino que también pueden haber otras razones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser para experimentar un alivio emocional. Incluso nosotras cuando hemos acompañado a algunos adolescentes, algunos nos cuentan, nos comparten, es que es para yo sentirme, pues porque siento una satisfacción o cuando estoy triste, cuando algo me preocupa y lo hago porque es una forma de sentirme mejor. Entonces, en algunos casos lo ven como una estrategia para experimentar un alivio emocional. Claro está que vemos que no es una estrategia adecuada. También otra causa de las autolesiones es cuando se experimenta sensación de culpa, que tal vez hay algo que no se hizo bien o cuando en las familias hay una tendencia a ver lo negativo, que el menor comienza a sentirse culpable por lo malo que hace y como se siente culpable, busca atacar a su yo, pues como atacarse a sí mismo porque es el causante de lo malo que puede estar ocurriendo. Por aquí alguien nos comparte que también por generar placer, por acá también nos hablan de ello. Efectivamente, también algunos sienten una cierta satisfacción y vemos entonces que cada persona tiene unos significados, que practica el cutting del por qué lo hace o se autolesiona, pero lo que vamos a ver es que no son estrategias adecuadas porque se está afectando el cuerpo, se está atacando el propio Ah, cuerpo. Um, y también hay otra causa y es cuando se busca tener algún refuerzo positivo del entorno, como que se busca obtener algo del entorno, sea establecer cambios con la familia, tal vez esto va a generar que otros se preocupen más por mí o que estén más atentos a lo que me ocurre, que me tomen en cuenta, que me cuiden más. Si otros se enteran de lo que estoy haciendo, cómo eso puede generar una influencia en los demás. Y también vemos ahora que algunos lo realizan como una forma de identificarse, por ejemplo, con sus compañeros, con sus amigos, porque también lo hacen. Entonces, dicen, ah, pues ellos lo hacen, también lo voy a hacer y se va convirtiendo en una estrategia más de identificación con sus compañeros, como para sentirse parte. Y bueno, por aquí también nos nos dicen que también fue una manera de llamar la atención. Bueno, tal vez en algunos casos esto podría ocurrir, pero sí hay una base emocional y también además del manejo de las emociones, también de la identidad, porque ellos están en esa búsqueda de esa identidad personal, de sentirse escuchados, comprendidos del sentido de vida y demás. Ahora bien, esto puede ocurrir cuando nosotros vemos a nivel psicológico, en algunos casos, por ejemplo, en algunos trastornos mentales. Hablemos un poco acerca de en qué casos puede ocurrir. Puede ocurrir esto, que no siempre es algo que ocurre, pero sí podría ser más factible o hay mayor frecuencia en que se presenten ese tipo de trastornos. Contémosles un poco, Natalie, en qué casos se puede presentar. sí, es muy cierto, no porque, digamos, no tengamos los trastornos que voy a mencionar, no significa que no se presenten estas ideas suicidas. Sí se presentan porque hay ciertos factores, trastornos como la Claro, ansiedad, el correcto. trastorno alimentario, obviamente el trastorno de Ujú, depresión y esos trastornos emocionales. Entonces, a medida de que tengamos una cierta descompensación
anímica, vamos a pasar esas emociones de una manera que no es adecuada, empezarlas a expresarnos en nuestro cuerpo o ya a tener ideas estructuradas frente a cómo poner un fin a esa vida, a ese sentir, a eso que yo quiero. Pero entonces, Alice, ¿cuáles son esas diferencias entre una conducta, una ideación y ya pues el suicidio como tal, las amenazas? Ok. Sí, hay algunas diferencias y que esto es importante que, por ejemplo, las familias lo conozcan o quienes acompañan a menores de edad lo sepan porque un punto es la ideación, que la persona piense en querer hacerse daño a sí misma, que lo piense. El pensamiento viene como una estrategia. Cuando nota que hay algo que le hace falta y por muchas causas, como lo hablábamos ahorita, utiliza la estrategia y se le viene la idea de el suicidio. Pero es diferente a cuando hace una amenaza. Hay personas que incluso no solamente tienen la idea, sino que buscan que los demás lo sepan. Voy a hacer algo, podría hacer esto, como que ya lo hace más social o lo expresa a personas cercanas como para también ver qué puede recibir del entorno. Que la amenaza muchas veces incluso no necesariamente es que la persona lo vaya a hacer, vaya a tener un suicidio consumado, sino que lo hace es como para ver qué cambios puede haber en el entorno, qué podría pasar. Si lo dice, si podría obtener algo, que es lo que a veces se conoce como llamar la atención, llamar la atención. Sin embargo, aunque lo exprese, sí va a ser importante revisar más a fondo por qué lo hace. Eh, Puede ser que literalmente no lo vaya a hacer, pero si hay un asunto a nivel afectivo que le está ocurriendo al adolescente o al menor, y por lo tanto hay que revisar qué es lo que está queriendo obtener con la amenaza. Otra diferencia es ya el intento como tal, cuando sí ya se ha identificado que hay un plan y que lo lleva a cabo, que utiliza herramientas, que está en ciertos espacios y que efectivamente sí vemos de que lleva a cabo la conducta de intentar hacerlo como tal. Y lo otro es ya el suicidio consumado, cuando efectivamente ya sí vemos que ya la persona llegó como al punto de ya interrumpir su vida como tal. Um, Sin embargo, yo diría, Natalie, que tanto la ideación suicida como la amenaza suicida ya son factores de alarma, de alerta, no para generar miedo, para sentir miedo necesariamente, porque puede ser que el menor finalmente no pretenda llegar allá, sino que ya está comunicando algo que le está ocurriendo y ahí sí va a ser importante hacer algo, sea que lo manifiesta como amenaza o sea que tiene el pensamiento y que a veces lo va expresando de una forma como muy oculta, a veces frente a ciertas actividades, o a veces, por ejemplo, se ve que hay padres de familia que encuentran escritos o que ellos mismos le escriben a otros familiares o a sus amigos. Eh, pero que son factores más para prestar atención y revisar qué le puede estar ocurriendo al menor como tal. Con relación a ello, hablemos entonces ahora, Natalie, de qué factores de riesgo pueden haber, qué podría haber en el entorno o en la persona para que sea más posible que ocurra este tipo de conductas o de ideas de suicidio en algunas personas. Bueno, hay algunos factores de riesgo, está como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Obviamente que estas sustancias a temprana edad y que no sabemos qué tipo de sustancias son, porque a veces los adolescentes no dicen nada, es más propenso a tener estas conductas suicidas. Aparte porque minimizan siempre este consumo. Cuando empiezan en la adolescencia, siempre está como con el mito que yo la dejo cuando quiero, yo puedo,
está también la parte académica y sobre todo ahí voy a hacer mucho énfasis porque tenemos que los papás a veces se tornan muy exigentes en la parte académica. Entonces siempre esperan la nota más alta y siempre exigen. Entonces ya para ellos sacar una nota que para ellos está bien, en última saben que van a tener mucho un rechazo en el hogar, porque mamá o papá nos van a decir, pero pudiste hacerlo mejor, sacamos un 4, pero no, yo quería el 5. El adolescente, el niño sacó un 3, pero ¿por qué sacaste un 3? Lo perdiste. Para él fue algo realmente importante haber sacado ese 3, porque hubo un esfuerzo, un logro y un momento de superarse, porque no todos tenemos ciertas habilidades y capacidades en la parte académica. Tenemos la violencia en el hogar, violencia física, violencia verbal, violencia sexual. Como papás estamos muy en muchas cosas pendientes, tenemos el trabajo, la vida de pareja, los hijos, entonces a veces como que no nos damos cuenta en la manera en cómo estamos tratando y cómo estamos manejando las cosas en el hogar. Entonces a veces sacar un momento, hablar con el niño, con el adolescente, decirle cómo estás, sobre todo cuando los veamos de pronto muy cerrados, muy ensimismados, muy en que ya no hablan, no expresan, no sabemos cómo van en el colegio. De un momento para acá empezó a hablar demasiado, pero ya después empezó a cambiar de actitud, a hablar con ellos, escucharlos, el uso de la tecnología. Hay chicos que en el momento tienen en sus cuartos a disposición computadores, entonces inician jugando desde temprano hasta tarde o madrugada y muchas veces los padres no saben ni tienen conocimiento de lo que están haciendo. ¿Cuánto tiempo están teniendo en estas actividades? Y obviamente los videojuegos generan a nivel cerebral ciertos comportamientos y cambios actitudinales. Para ellos, como es una actividad de placer, pues obviamente no se dan cuenta del tiempo, no se dan cuenta cuánto ha pasado, ni hay un proceso de introspección de mirar qué está pasando conmigo. Este videojuego pues ya obviamente me está aislando de otras actividades que para mí eran entretenidas, que disfrutaba. El acoso escolar. Muchos niños pasan por bullying y en la casa no se dan cuenta. O empiezan a darse cuenta los papás, pero entonces son de los que le dicen al niño, no, pero defiéndase. Pero también el niño como que si me defiendo, entonces también me regañan en el colegio, tiene también mucho miedo. Entonces es importante ahí dar como que esa confianza en el lugar. Entonces, obviamente, a medida que veamos fortaleciendo ese vínculo, pues los factores de riesgo van a disminuir, pero si vamos a tener esos factores ahí constantes, también están en el entorno social donde vivimos. Hay veces entornos que son protectores y en otros momentos son factores de riesgo por las dinámicas que pasan ahí a su alrededor. Pero entonces, ¿cuáles serían los factores protectores, Alice, para que yo, como mamá, como papá, como cuidador de este niño adolescente, puedo implementar para que esté en un entorno más sano? Bien, con respecto a lo que tú nos decías, Natalie, hay que tener en cuenta algo, incluso a nivel del neurodesarrollo en los niños y adolescentes, y es que las áreas emocionales son las más desarrolladas en ellos, pero que todavía está en crecimiento, que está generando más conexiones entre las neuronas y demás. Y por lo tanto, va a ser muy posible que hayan comportamientos o experiencias que ellos tienen que cuando las leemos desde el ser adulto, tal vez no se va a estar muy de acuerdo con lo que ellos quieren, desean, por ejemplo, lo que vemos del uso de los juegos, de los videojuegos, o ya cómo les va con sus amigos, qué actividades les gusta hacer. Y ahí es donde hay como un distanciamiento entre esa comprensión del adolescente y lo que se desearía que hiciera. La idea es que un factor protector es en ello seguir fortaleciendo la red de apoyo familiar. Y para eso va a ser muy importante también que la familia siga creciendo en comunicación con los niños, con los adolescentes,
ellos no van a decir mucho en palabras lo que ellos viven, porque a veces ellos mismos ni siquiera son muy conscientes o dimensionan todo lo que están viviendo, pero sí van a hablar mucho con su comportamiento, con sus actitudes. Y desde ahí sí es muy importante cuidarlos de que no se sientan solos. A veces nosotros nos encontramos con algunos casos, Natalie, donde los papás dicen, bueno, yo intento hablar con él o con ella, pero no me dice nada. O me dice que todo está bien, que también a ellos les cuesta hablar, expresarse. Y ahí algo que se recomendaría mucho para generar esa confianza y para que ellos se sientan comprendidos es intentar ser partícipes incluso de espacios de juego, de esparcimiento, de compartir un poco las actividades que a ellos les llama la atención, aunque sea para ver, observar, hijo, hija, cuéntame qué haces ahí, qué es lo que te gusta, cómo se juega eso, que ellos también sean partícipes de su mundo para generar más cercanía y que desde allí ellos no vean tan distante al padre, a la madre o a los cuidadores. Entonces, en sí, por excelencia, un factor protector es seguir fortaleciendo la red de apoyo familiar, el acompañamiento de la familia. También hablarle de personas que le generen confianza o que sean referentes para ellos. Puede ser primos, tías o en el colegio, que encuentren siempre en lugares donde vayan a estar personas a quienes puedan acudir si tienen alguna necesidad y que como cuidadores se les hable mucho de eso. Si llegas a tener alguna necesidad, puedes contar con esta persona te podría ayudar, como para que ellos vean un poco más que no están solos en los lugares donde estén y entonces también se siga fortaleciendo esas redes de apoyo familiar. También la parte de que como familia se les enseñe mucho la tolerancia a la frustración, es decir, que no todo va a ser controlado, todo no va a ser como ellos esperan y que también incluso encontrarnos con la frustración, con que algo no es como esperábamos, es una oportunidad para aprender a encontrar más soluciones, a enfrentar situaciones difíciles en la vida y eso le ayuda más adelante a la persona que se le facilite más resolver algunas situaciones. Y así como estos, hay muchas otros factores protectores, pero sí podríamos cerrarlos mucho en familia, colegio, sociedad, como en esas áreas lo podríamos eh, concluir en esta parte. Bien, ya como en sí, a la hora de hablar de qué hacer, si se presentan casos así de menores, niños, adolescentes que tengan alguna ideación suicida o que hablen, que haya algún tipo de amenaza de suicidio, que nos hablen de ese tema o que se encuentre información en ellos que hable de este tema, ¿qué recomendaciones se podrían dar para las familias o para las personas que les acompañen, para que hablemos un poco ya ahora al final, al ir finalizando, de esas recomendaciones? Sí, es muy importante que, obviamente, la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando ellos vienen aquí a consulta, pues obviamente uno es fortalecer esa comunicación en familia, fortalecer ese diálogo, esas dinámicas familiares que a veces se ven muy cambiantes, papás que pierden el trabajo, papás que se tienen que ir a trabajar a otros lugares, nuevos miembros en el hogar, entonces llega un nuevo hermano después de mucho tiempo de haberse esperado, nuevos colegios, todo eso hay que empezarlo pues a trabajar y fortalecer. De ser unos papás muy comunicativos en la niñez, luego van creciendo y los papás por alguna situación pues van cambiando, entonces como que ya no se permite más esa comunicación. Fortalecer también las habilidades sociales. Para aquel que es introvertido, pues fortalecerle más esa capacidad de poder tener una comunicación y un diálogo con esa otra persona sin que se sienta juzgado. Porque ahora, pues antes de hablar, piensan que van a tener una conversación que no va a ser agradable, que van a decir que son aburridos, que no tienen nada interesante, porque nuestros adolescentes están como muy pendientes en agradarle mucho a las demás personas. Por eso mismo, por estar en un grupo social.
y a veces por pertenecer a ese grupo hacen actividades que no les proporcionan ni bienestar físico ni emocional. Adquirir una empatía frente a esas situaciones que están teniendo consigo mismos, porque empiezan a ser como muy negativos consigo mismos, a no validar ningún tipo de emoción ni situaciones que están experimentando. Y la capacidad de resiliencia, es decir, resignificar todas las situaciones, porque está muy relacionada con la frustración. El no poder tener todo ya, y como estamos en una generación con el uso de la tecnología, donde tú simplemente con tu celular puedes aunque hacer muchas cosas. Y en estas nuevas generaciones que todo es jugar, tener y conseguir muchas cosas por medio de la tecnología, entonces esperan que así sea en la cotidianidad, solicitar algo y ya tenerlo inmediatamente. Entonces, desde la parte clínica abordaríamos esa parte. Entonces, recomendaciones. La primordial, la comunicación en familia, el acercarnos, el poder tener una buena manera de poder decir qué hacer. Por aquí escribe Katy, ¿qué pasa con los niños que parecen estar prestando atención, pero no? Es decir, se les pregunta algo y son pensativos, tanto que los gestos de la cara cambian y no responden nada. Bueno, ahí pueden haber muchas cosas que esté pasando, empezar a preguntar y también mirar en qué contextos estamos preguntando. A veces ellos son muy ensimismados y también con las personas que están cerca, pues ellos dicen, pues no se sienten confiados. También mirar a ver cómo estamos en el colegio, quiénes están rodeándolos a él. Bueno, también fortalecer la parte familia, escuela. O sea, no porque el chico ya entró a bachillerato, yo ya lo suelto. Ya él puede estar precioso en el colegio y responder, no, seguir estando como con esa comunicación, estar ahí pendientes de quiénes son los amigos, los compañeros, seguir al tanto. ¿Cómo nos escriben aquí? Enseñar el uso del tiempo libre, que yo creo que tanto a Alice como a mí nos pasa. Tiempo libre igual a jugar videojuegos o dormir, pero no hay como actividades de esparcimiento. ¿Qué opinas, Alice? Exactamente. En sí está la parte de que hayan actividades diferentes que no sean generalmente detrás de pantallas, pero también donde se pueda compartir más como familia. Incluso eh, sí es importante promover actividades extra clase, extracurriculares, no solamente las académicas, sino otras actividades, aunque también a la justa medida, porque ya vemos casos donde ya el menor es sobreestimulado y están múltiples actividades que hasta no tiene mucho tiempo para compartir con familiares. Pero sí, sí se recomienda que practique algún deporte o alguna actividad donde pueda aprender sobre algún tema de interés para el menor y que sea extra a colegio. Um, con respecto a comentario que nos decían de la persona cuando se le habla y parece que no prestar atención, efectivamente, como Natalie, tú decías, pueden haber varias razones, varias razones. Allí hay que seguir ganando conocimiento acerca de la personalidad que va desarrollando el adolescente, el niño, si tiende a ser más introvertido o extrovertido o es más selectivo, con algunos sí expresa más fácil lo que piensa o no. Lo que Natalie también decía del contexto es muy importante, si se le está hablando de algo cuando está entretenido o más bien si se ve que está triste o enojado por alguna situación y por eso no quiere hablar o demuestra como que no está escuchando, parece que no escuchara a la persona. Es revisar en sí el contexto en que se le habla, pero también rasgos de personalidad que va demostrando el menor, el niño o el adolescente como tal. También, para ir puntualizando, hay algunas líneas de atención, como cuando se presentan ideaciones suicidas o intentos suicidas, también en la ciudad de Medellín, a donde se puede acudir, pero también pueden acudir a centros de atención.
En este caso, en psicología, muy importante que si hay inquietudes sobre ello, se acuda como algún profesional en psicología, psicólogo, para que logre hacer más esa valoración, si es una ideación o es una amenaza lo que está haciendo el menor, o en realidad si tiene un plan específico para llevar a cabo el suicidio, y desde ahí se intenta fortalecer esas redes de apoyo, que también es algo muy importante. Como no es irnos a la parte del miedo porque lo esté expresando, sino más, ok, aquí hay una alarma, veamos qué hay que hacer. Y la idea es buscar un acompañamiento profesional si no se cuenta con todos los recursos para lograr afrontar mejor eso que le esté ocurriendo al menor y a la familia. Claramente porque pues esto no es solo no afecta al niño o adolescente, esto afecta a la familia y como familia, como red de apoyo, pues tenemos que trabajar en ese tejido familiar, en ese amor, en esa escucha, en ese acompañamiento y poder dar como que la solución más amorosa, porque hay veces como papás tratamos de en un momento desespero hacer cualquier situación y lo que generamos a veces es que de pronto la manera en que estamos atacando o acercándonos al niño o al adolescente pues no es la mejor manera. Así es, Natalie. Entonces, en sí, como mucha apertura a intentar escuchar al menor, al adolescente, a seguir fortaleciendo la comunicación, esa red de apoyo familiar, buscar comprenderlo, más que la crítica o de hablarle en negativo de lo que no hace bien, hablemosles de las posibilidades, lo que podría hacer mejor, de las habilidades, capacidades, pero también de generar espacios de mayor confianza y cercanía a nivel familiar o con quienes vea que el menor puede interactuar más en casa, que es muy importante. Como Natalie decía, esa relación entre la casa y el colegio también es clave, y también acompañamiento profesional. En los casos en los que se identifique que sigue la dificultad, no se ha logrado resolver, inmediatamente consultar con un profesional en psicología para poder hacer un mayor acompañamiento en ese tipo de situaciones. Así es, Alex. Y pues aquí, en esencial, pues obviamente estamos pues con un equipo de profesionales capacitados y a ayudar a volver a reconectarnos y a tener sentido de vida, que es lo que nos está pasando con nuestros niños y adolescentes. De acuerdo, así es, Natalie. Vamos entonces ya a finalizar este espacio. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado, también que nos han escrito, que han hecho sus comentarios, preguntas, y los invitamos también a estar muy atentos a los lives que vamos haciendo periódicamente, información que vamos compartiendo. Y bueno, les enviamos un saludo grande a todos y esperamos verlos en un próximo live. Chao, Alex, Hasta luego, Natalie. y chao. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, igual.